Bendiciones a toda la audiencia de Inspira 88.1. Gloria a Dios por estar aquí lunes para poder traer una palabra que edifique tu vida, que restaure tu corazón y que propicie una vida de cambio y transformación en la vida del ser humano. Así que estamos contentísimos de lo que Dios está haciendo en medio de los tiempos. Como decía el profeta Habacuc, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Ese es el deseo de Dios para este tiempo como ministerio. Y este programa Venga a tu Reino, lo que queremos llevar es eso, que Dios avive la obra de Dios en tu vida y que tú puedas alcanzar el pleno propósito de Dios para que podamos seguir creciendo, avanzando, para que podamos seguir expandiéndonos y que no nos quedemos cortos en lo que Dios tiene preparado, en las bendiciones. Dice que Él preparó bendiciones de antemano para que andemos en ella. Él preparó un camino de antemano para que andemos en él. Y en ese camino es el que queremos andar. Y hoy estoy muy contento porque vamos a tocar un tema de hombres. La pastora siempre está tocando los temas de mujeres. Y hoy vamos un poquito enfocados. Es para toda la audiencia que nos puede escuchar. Tu mujer que nos escucha, no te despegues porque vamos a aprender lo que es un hombre de valor. Es el tema que vamos a estar tocando hoy. Pero queremos que los hombres estén muy atentos y prestos a lo que Dios estará haciendo en medio de esta enseñanza. Hoy tengo como invitado con nosotros al pastor Jorge Ramos, pastor principal de la iglesia Somos Linaje en Fajardo. También es él el encargado de todos los lunes estar con nosotros en los controles, pero yo le dije, hoy tú vas a ser parte de lo que es el programa Venga a tu Reino, ya que siempre estamos compartiendo de la palabra aquí en el programa. Y qué bueno, pastor, que hoy puede estar con nosotros. Saludar a la audiencia de Inspira. Amén, amén, pastor. Nos sentimos muy agradecidos y muy regocijados, ¿verdad?, por este privilegio que el Señor nos concede en esta noche. Un día muy especial, un día lluvioso, a veces en ocasiones con rayos de luz, pero hermoso, porque fue el día que hizo el Señor. Y tenemos un tema muy interesante en este día, el cual vamos a desarrollar. Y queremos que usted no se despegue de la radio. Usted llame a su vecino, llame a su familiar, a su mamá, a su papá, a su abuelito. Dígale que el programa ha acabado de comenzar. El programa Venga a tu Reino ha acabado de comenzar. Y hay una palabra poderosa de parte de Dios para su vida, para ministrar su alma en esta hora. Y eso es lo que queremos, que tú estés ahí y aprendas. Si tienes lápiz y papel, siempre es bueno apuntar. Si no estás en el carro, si estás en algún hospital, en la cárcel, donde quiera que nos esté escuchando, presta atención a lo que el consejo de Dios tiene para con tu vida. Y es importante esto porque en una sociedad tan cambiante como lo que estamos viviendo hoy por hoy, tenemos muchos retos y es poder equilibrar la sociedad y que cada persona pueda encontrar su posición y su lugar en medio de una sociedad, como digo, que está cambiando, que hay muchas voces que se levantan, que la iglesia se mantenga enseñando cuáles son los principios y cuál es la conducta correcta de que como hombres podamos llevar. Y entonces le pusimos este tema, hombres de valor. Y como introducción, antes de seguir la introducción, porque yo sigo hablando, tenemos a mi esposa también por ahí, que aunque él no va a estar saludando porque está ahí grabando y haciendo su trabajito, queremos que puedan llamarnos al 787-747-8801. Ahí está nuestra hija Miriam del Alma para recibir tu petición de oración. Si tú quieres aceptar a Cristo, si tú quieres hablar una petición, que oremos en el proceso. Inclusive si quieres en algún momento dado reunirte con nosotros como pastores, también puedes llamarnos y ahí nuestra hija te estará dando cualquier información. Pero queremos que vayamos al tema del día de hoy, pastor Jorge. Es que necesitamos hombres valientes. Amén. Hombres de valor, hombres que asuman el compromiso. De hecho, hay una canción muy famosa que se llama Hombres de Valor. Pero es importante que nosotros entendamos que en medio de todo este hecatombe que a veces se levanta, nosotros podamos entender de que hay una iglesia con hombres que dicen, yo estoy aquí de pie, y yo me pongo así como Caleb y Josué se pusieron en un momento dado y dijeron, yo y mi casa serviremos al Señor. Y esa es la valentía que nosotros tenemos. Y déjame comenzar, pastor, hablando sobre que la fuente y el origen del hombre es Dios.
y que en esa experiencia que nosotros tenemos con el Señor, nosotros podemos tener la valía, ¿sabe? Que es a través solamente de Él que nosotros tenemos la fuente de nuestro valor se encuentra en Dios. Y es importante que nosotros, como primer principio, podamos entender que cada hombre tiene un valor delante de Dios, que proviene de Él, y fuera de Él, nada podemos hacer, como decíamos la semana pasada, pastor. Yo sé que usted en su congregación tiene hombres que vienen de una forma y usted les enseña ese proceso de ser hombres de valor. Háblanos un poquito de eso. Pues mire, pastor, esto es algo bien interesante porque es algo que a través de los años nosotros hemos experimentado, más allá de una enseñanza que hayamos aplicado a través de escritos o el consejo de alguien. Más bien son vivencias que Dios nos ha enseñado a través del tiempo, día a día. Amén. Y entonces, una de las cosas que a mí me encanta es que dice la palabra que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechos para honrar y glorificar el nombre de Dios a través de lo que hacemos en nuestra vida. Y para comenzar, voy a decirle que nosotros, nuestra generación, fuimos enseñados de una forma, en cierto sentido, como lo que nos decían antes, machista. Ajá. El hombre bravo, el hombre que tiene autoridad, es autoritario, imponente. El hombre que inclusive cuando la esposa se expresaba, le decía, yo recuerdo, a ver, cuando yo era niño, yo veía que decía, usted se calla. Y era como que una palabra, una autoridad y se acabó. Pero ¿qué sucedía con esto? Había una cosa que era que el hombre que era creyente, cuando se manifestaba de esta forma, no iba a la par con lo que establecía la palabra. Claro. Entonces, cuando hablamos aquí de hombres de valores, estamos hablando de hombres que se tienen en alta estima. Claro. O sea, y obviamente, ¿cómo nosotros podemos reflejar lo que es Jesús en nuestra vida? Si no manifestamos lo que es Jesús en nuestro corazón, el cambio que hizo Jesús a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Correcto. O sea, nosotros por default aprendimos, ¿verdad? Quizás nuestros abuelos lo vimos, que establecían y decían, esto es de esta forma y ya. Claro. Y no hay opinión que valga y podía estar mal parado, como decía yo, y eso es lo que había establecido y había que seguirlo al pie de la letra. Claro. Sin embargo, si vamos a la Escritura nos habla totalmente diferente en este aspecto. Porque si vamos a hablar en el aspecto personal de relación, de matrimonio, nos habla que nosotros tengamos cuidado de la mujer. Claro. Nosotros la amemos como a nosotros mismos. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros los hombres, nos gustaría en ninguna manera nosotros sentirnos que hemos sido pisoteados, sentirnos que hemos sido heridos por una palabra. Claro. ¿Por qué razón? Porque no fuimos hechos para ser heridos, fuimos hechos para ser amados. Claro. ¿Por qué? Por cuanto Dios es amor. Claro. Y la manifestación plena de Dios, la plenitud de Dios es amor. Y no hay otra forma de nosotros reflejar y manifestar a través de nuestra vida como hombres y manifestar el valor que tenemos delante de Dios, sino a través del amor de Jesucristo. No hay otra forma. No hay manera. No hay otra forma. Y es real, como usted dice, Dios nos creó a esa imagen conforme a su semejanza. ¿Sabe qué? A imagen de Dios, Dios nos creó y nos dio ese propósito, nos dio esa identidad. Y eso, como usted dice, se ha perdido y se ha fomentado otro tipo. En vez de tener autoridad, nos hemos vuelto autoritarios. Entonces, esto lo hace el pecado, claro, y es importante tenerlo como base. Establecemos que nuestra identidad y nuestro valor proviene de Dios, pero también tenemos que entender de que esto lo hace el pecado. Mientras nosotros permanezcamos una vida desobediente a Dios, nosotros siempre vamos a estar por debajo de los estándares de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y mientras nosotros no entendamos de que el pecado lo que viene es a destruirnos y a robarnos ese propósito original, vamos a cometer esos errores que usted habla, de ser machista, de ser imponente, de ser autoritario, de no tener el valor que Dios nos da.
Y mira, y hay mucho hombre, pastor. No sé si usted lo ha visto, pero yo cada viernes que voy por algún lugar, tú ves que las barras, no importa que haya COVID, que las barras están llenas de hombres. Y yo dice, oye, estos hombres que se reúnen ahí, ¿por qué? ¿Qué andan buscando? Y si ciertamente estos hombres están vacíos y faltos del valor que Dios solamente puede dar en el corazón, ¿verdad? Y a mí me impresiona cuán importante es poder volver a esta palabra, a decirle, hombre, tú tienes valor delante de Dios. Y solamente volviendo a través de Cristo y del amor de Cristo, podemos volver a esa esencia. Entonces, no obstante, no podemos perder que el modelo perfecto del valor, como decía el pastor, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Así que vamos a una pausa. Hemos estado estableciendo el principio de lo que es un hombre de valor, que necesitamos entender de que nuestro valor proviene de Dios, que perdemos nuestra validez delante de Cristo y que Cristo quiere volver a darnos ese valor, identidad a cada uno de nosotros. Pastor, pero antes de que nosotros vayamos a la pausa, denle una palabra a los hombres, estos hombres, yo sé que ustedes que también piensan, porque nosotros somos de la misma generación, estos hombres que están perdiendo ahora mismo su tiempo en la esquina, buscando a veces el amor de los compañeros, porque a veces lo que buscamos es ese compañerismo. Denles una palabra a esos hombres que están escuchándonos y que no han entendido ese propósito de Dios en su vida y el amor de Dios, como usted está hablando, en esa misma línea, porque entiendo de que el Espíritu Santo está hablando algo muy poderoso. Amén. Mire, pastor, una de las cosas que tenemos que tener claro, ¿verdad?, es el hecho de que el valor del hombre, del ser humano, en este caso estamos hablando del valor del hombre de valor, se encuentra estrictamente ligado al Creador, a lo que es Dios. Correcto. O sea, en la manera, en la forma en que nosotros nos apartemos de Dios, tomemos la decisión de dejar a Dios a un lado. ¿Por qué? Porque el ser humano en su naturaleza pecaminosa lo que busca es, obviamente, llenar ese vacío que hay en el corazón del hombre. Llenar ese vacío. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente, nuestra carne busca el pecado. Y obviamente sabemos que el pecado aleja al hombre de Dios. Correcto. Entonces, ¿de qué forma podemos nosotros alcanzar la felicidad, la plenitud? Amén. De sentir un gozo pleno, una alegría plena? Que nosotros podamos decir, me siento agradecido con Dios porque tengo mi familia, para poder valorar lo que es la familia, para poder valorar lo que son los hijos, para poder valorar lo que es la esposa. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que entender que fuera de Dios no podemos hacer nada. Eso es así. Y el consejo en esta noche, para aquel que esté escuchando, que sienta este vacío, que sienta esta necesidad, yo le invito a que no sea parte de la radio. Yo le invito a que usted se acerque a Dios. Ponga atención, dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y queremos exhortarle en esta noche y predicarle, ¿verdad?, a través de estas palabras, de que el cambio que usted está esperando en su alma, en su ser, la plenitud de gozo, la plenitud de amor, de sentirse amado y valorado, donde único puede encontrarlo es en los brazos de Jesús de Nazaret. Así que en esta noche le invitamos, no se vaya lejos, no cambie de estación, quédese con nosotros porque hay algo interesante aquí que Dios quiere manifestarle a su vida, que va a transformar todo lo que está en derredor suyo y sobre todas las cosas va a transformar su alma. Vamos a un mensaje, no te despegue y continuamos con Venga tu Reino. Se metió Dios. El programa Venga tu Reino llega con el auspicio de Elohim Music. Ofrecemos arreglos, grabación, mezcla y masterización. También en videos y arte gráfico. Todo lo necesario para realizar una producción musical de principio a fin. Info 787-547-5332. 787-547-5332. Home Service and Technologies. Todo lo que necesitas para estar seguro en tu hogar o negocio.
cámaras de seguridad, automatización y más. Info 787-423-4968. 787-423-4968. Ministerios Venga tu Reino Inc. Para invitaciones 787-907-4968. Yo soy de León. Gloria al Señor. Tremendo. Fíjense, a mí una de las cosas que me sorprende que a pesar de que los años siguen pasando, digo décadas en el sentido de que ya cuando yo tenía quizá 15, 14 años, las décadas han pasado, pasaron los 25, 35, 45, Claro. y sigue habiendo la misma necesidad de Dios. La misma. Y es algo que es como una rueda que vuelve y vuelve y vuelve. Y lo penoso de esto es que muchas veces el ser humano, el hombre, no se percata de que ya la rueda dio una vuelta y se acostumbran a seguir dando vueltas Claro, claro. y vueltas. Yo le digo, yo he tenido unas experiencias terribles en mi vida. Esto ha sido un proceso de vida tremendo. Y a los hermanos y amigos que están a través de las redes, nosotros no somos personas que somos superhéroes, no somos un Superman, un Batman, pero somos gente que a pesar de nuestras debilidades, hemos tenido momentos duros y difíciles, momentos en los cuales lo hemos perdido todo en algunos casos. En mi caso llegó un momento que perdí todo, y dentro de eso he visto que el creerle a Dios me ha honrado. Claro. El creer en Dios, el creer en su palabra, en creer en sus promesas, me ha dado vida. Y hoy día puedo decir que donde estoy aquí, donde estoy, número uno, donde estoy aquí en Inspira, esto fue un sueño de niño que tuve, pero Dios canalizó todo hasta yo llegar aquí. E inclusive el pastorado, el cual estamos ejerciendo, fue algo que Dios determinó desde mi niñez y nunca lo perseguí. Pero todo proceso que ha sucedido en nuestras vidas ha sido para darnos un carácter para poder ejercer el pastorado. Y le digo, o sea, cada situación que viene a su vida no es simplemente una prueba. Y en las pruebas, yo no sé cuántos recuerdan en la escuela cuando habían los quizzes en el papelito marrón aquel. Yo recuerdo eso. Todavía no se lo usa. Seguro. Y entonces, cuando nosotros fracasábamos en el dictado, yo recuerdo que la maestra nos daba una oportunidad nuevamente para nosotros repasar y volver. ¿Para qué? Para poder pasar ese quiz. Si no pasabas ese quiz, tenías una mala nota. Pero déjeme decirle algo. La vida nos trae pruebas. Dios nos pone pruebas en la vida. Pero lo lindo de esto es que no estás solo. A diferencia de la escuela, la maestra te dejaba solo en un pupitre y tú tenías que tener con tu mentecita ahí. Sin embargo, en este caminar del Señor, el Espíritu Santo, Dios nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo, que cuando estamos en el momento de prueba, nosotros podemos tener la confianza, la certeza de que en ese momento difícil tenemos la garantía de que podemos pasarla. Porque tenemos a alguien que nos recuerda las cosas que debemos hacer correctamente para nosotros poder alcanzar la meta. Claro. O sea, por eso es que te digo, no te rindas. Puede que llegue el momento en que quieras soltarlo todo, nos ha sucedido a todos. Pero esto se trata de la persona que persiste. Si tú persistes, tú alcanzas. El que se rinde no alcanza nada. Yo recuerdo en mi juventud, mi papá corría maratones. Y una cosa que yo decía, yo no sé por qué él corre tanto. No entendía por qué él corría tanto. Hasta que llegó el Maratón San Blas. Y en su categoría llegó número 30 entre miles de personas. Una persona mayor de 60 y tantos años. Pero ¿sabe qué? Esto acaba de comenzar y vamos a regresar de la pausa.
Así que servirle al Señor es una bendición. Continuamos con este tu programa. Venga tu reino. Recuerden que pueden seguir llamándonos al 787-747-8801 y ahí podemos recibir tu petición de oración. Ahí queremos recibir los mensajes de lo que Dios está ministrando a tu vida. Por favor, comunícate al 787-747-8801 o también puedes enviarnos a través de texto al 787-907 4968. Casi se me olvida, pero estamos gozosos. Amén. Hablábamos, pastor, y es importante el entender de que el pecado trae a nuestra vida tristeza, trae desaliento, trae culpabilidad, trae frustración. Y el hombre que de continuo practica el pecado, pero una cosa, algo yo aprendí, pastor, que una cosa es cuando tropezamos y flaqueamos, a veces caemos, pues nos levantamos. Dice que si alguno pecase, abogado tiene para Amén. con el Padre, Cristo Jesús. Amén. Pero el hombre que decide de continuo practicar el pecado, normalmente el pecado lo arropa y lo aleja de Dios, porque esa es la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y cuando nosotros venimos, el objetivo de Dios es sacarnos, trasladarnos de ese estado a un estado original, que es ese estado que es estar en su presencia, que es estar bajo la cobertura de Dios. Y como decíamos, a veces vemos los hombres perdiendo su tiempo buscando olvidar el estado presente que están viviendo. Y tú puedes intentar a través del alcoholismo, de las bebidas alcohólicas, de las drogas, puedes intentar a través de tener muchas mujeres o una vida muy liberal a nivel sexual, puedes intentar que decir voy a crear otra familia, pero la realidad de todo esto es que nada de eso te va a hacer feliz. Lo único que te va a hacer feliz y devolverte es que tú puedas entrar a esa experiencia con el Señor y que el Señor sea trayendo a tu vida lo que la palabra establece. El objetivo de Dios es que nosotros podamos entender de que es a través de su Hijo unigénito, Cristo Jesús, que es el modelo de un hombre de valor. Y ahora queremos tocar, pastor, Amén. algunos puntos sobre lo que son principios de lo que son hombres de valor. Y el primer punto que queremos abundar es que un hombre de valor, o el hombre de valor es aquel que representa a Cristo y depende de Él. Así es. Mira cómo estoy diciendo, el hombre de valor es aquel que representa a Cristo y aprende a depender de Él. Y eso es algo que nosotros tenemos que como hombres emular de nuestro mismo Señor, que es el diseño original de nosotros como hombres. Si nosotros vamos a buscar la referencia bíblica, la referencia para nosotros vivir una vida de una hombría correcta, es la misma vida de Cristo. Entonces, Cristo nos enseñó una y otra vez su dependencia con el Padre. Así es. El poder representarlo donde quiera. Cristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Decía, yo y mi Padre uno somos. Yo hago la voluntad del que me envió. Eso es. Y ahí es donde encontramos ese valor. Y es un valor que tenemos que recuperar a través de ese sacrificio de la cruz, pastor. Es algo bien importante porque de ninguna forma una persona que no ha vivido lo que es la restauración puede manifestar lo que es estar sujeto en obediencia a lo que establece el Señor. Algo bien importante que surge aquí es que el hombre que es restaurado es por el hecho de que ha determinado en su vida escuchar la voz de Dios y obedecer el llamado de Dios. Porque en ninguna manera, una de las cosas, lo principal que nos aparta del Señor es la desobediencia.
Pues si vamos al inicio como comenzamos, cuando Claro. estaba Adán en el Edén, fue simplemente una desobediencia. Y entonces aquí, ¿verdad? Muchos varones van a sentirse incómodos conmigo en esto, ¿verdad? Pero esto yo claramente lo hablo cuando estamos en la iglesia, y es que muchas veces decimos, no, la que hizo que Adán cayera en el pecado de desobediencia fue Eva. Pero se nos olvida a quien Dios le dio la orden de que no comiera del árbol del bien y el mal, fue Adán. Y si tanto es así, cuando Eva come, no sucede nada. En el momento que lo trae Adán y Adán lo come, es que entonces son abiertos los ojos de ellos. ¿Por qué? Porque a nosotros, los varones, fue que se nos dio la orden. Claro. En el caso de Adán salió Eva de su costilla. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces decimos, no, las situaciones que están pasando es porque yo tengo que imponer mi autoridad, porque la mujer no sabe. Déjeme decirle algo. Un consejo de una esposa en un momento difícil es bien certero. Claro. Siempre y cuando esta esposa sea dirigida por el Espíritu Claro. Santo de Dios. Y hay un detalle aquí bien interesante, que el hombre, cuando reconoce la necesidad de Dios, cuando reconoce que está apartado de Dios, cuando reconoce que quien único puede solucionar su vida, su situación es Dios, entonces comienza a ver dentro de él una restauración, una manifestación del amor de Dios que trasciende más allá de las cosas que están alrededor de él, sino que comienza desde adentro de su corazón. Correcto. Cambia su actitud, cambia su mentalidad, una mentalidad de derrota, una mentalidad de pecado, una mentalidad de que está apartado, que todo el mundo, nadie lo quiere. Sin embargo, con el simple hecho de entender cuán grande es el amor de Dios para con su vida, ya comienza a haber una restauración. Amén. Cuando el hombre comienza a entender el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y que fue Dios quien dio a su Hijo para que a través de ese sacrificio tuviéramos vida, Amén. entonces comienza a manifestarse la gracia de Dios, el perdón de Dios, comienza a manifestarse todas esas cosas. ¿Y qué surge en el ser humano, en el varón? Una nueva vida. Claro. Muchas veces cuando suceden, ¿verdad? Situaciones a nivel matrimonial, no, la culpa es de ella, no, la culpa es de él. Esto se trata de obedecer lo que ha establecido el Señor. Si nos apartamos de Dios, nosotros, ¿qué va a suceder? El pecado nos va a alcanzar. Claro. El mal nos va a alcanzar. Pero hay algo importante, pastor, aquí. Hay un valor de representar a Cristo y depender de Él. El hombre de valor, el hombre que es creyente, número uno, antes que su propia vida, su propia apariencia, su propio intelecto, ¿verdad? Lo que pueda manifestar ante los demás, tiene que representar a Cristo. Así es. Y tiene que depender totalmente de Él. Un hombre que por sus méritos comienza a buscar abrirse espacio y abrirse camino, está totalmente fuera de foco. Claro. ¿Por qué razón? Porque el hombre de valor, el hombre que tiene valor en sí mismo, el hombre que reconoce el valor de lo que ha hecho Cristo en su vida, Amén. entonces puede manifestar a otros lo que es un hombre de valor. De otra forma no puede suceder, pastor. Eso es así. Y el hombre que logra llegar a esta posición de vida y este estilo de vida, no se inclina hacia las corrientes de este mundo. Eso es. No da su brazo a torcer, mintiendo, engañando, siendo uno más del montón. Yo me recuerdo cuando en un momento dado donde trabajaba yo de gerente en un almacén de una tienda famosa aquí en Puerto Rico, que no voy a decir, no voy a dar el anuncio, ¿verdad? Y ahí yo estaba en el almacén y yo recuerdo que los muchachos, ¿sabes? Que en esto de los troqueros y recibir y llevar mercancía, hay este ambiente que siempre los varones están como hablando como doble sentido. Sí. Como que te buscan esa vuelta a hablar de las mujeres, hablar del doble sentido. Tú sabes, ese vacilo. Tú el hombre que sabe que cómo se mueven los hombres diciendo mentiras y hablando doble sentido. Alardeando. Sí, alardeando. Y yo recuerdo que en esos momentos dados, cuando yo asumí esa postura como siervo de Dios y decía, no, es que yo no me represento a mí. Yo no represento otra cosa que no sea a Cristo y su reino.
Y es importante que como hombre entendamos ese valor, porque eso es lo que nos va a catapultar a una vida de mayor excelencia y la dependencia de Dios para esto, porque sin Él, dice en los evangelios, cuando habla sobre la palabra, específicamente el evangelio de Juan, cuando habla la palabra de la vid, es que Él dice, sin mí nada podéis hacer. Y nosotros tenemos que entender de que tú, hombre, si tú tratas de hacer las cosas por tus propios méritos, tratando de representar tu intelecto, lo que tú sabes hacer, tu inteligencia, tu forma de pensamiento, y tú crees que representándote a ti mismo vas a lograr algo, no vas a lograr nada. El éxito de un hombre de valor se encuentra ahí, representando a Cristo y obedeciendo su palabra. Hay un detalle también, pastor, que usted tocó aquí bien importante, y es el hecho de que el hombre de valor permanece fiel. Y fiel a la voluntad de Dios. Yes. Muchas veces nosotros los hombres, yo recuerdo de joven que los hombres en la calle le decían a uno, no, está con aquella muchacha y después y tírale a aquella también, porque eso te hace más hombre. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra cultura como que nos enseñó eso, la gente nos enseñó eso. Sí. Y entonces, lamentablemente ha sido una verdad distorsionada. Claro. ¿Qué ha hecho eso? Que nuestra sociedad está con un montón de hogares inestables, hombres que no respetan, no le dan el valor que corresponde a la mujer. Claro. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque cuando vamos al altar, nosotros hacemos un pacto, nosotros hacemos una promesa, y la hacemos ante Dios y los hombres. Hay momentos que en algunos casos pues es ante el juez porque no hay una boda como tal, pero se hace un pacto y se hace una promesa. Dentro de esas promesas está cuidar a la persona en la salud, en la enfermedad, en el tiempo bueno, en el tiempo malo, estar ahí, en lo difícil. Y entonces cuando llega el momento difícil, nuestra fidelidad es puesta a prueba. Claro. Cuando llega el momento en que simplemente la esposa en algún momento pasa una crisis, no podemos ser comprensivos. Porque el hombre se nos enseñó a ser fuerte. Claro. A ser impetuoso y decir eso son changuerías. No. Sin embargo, se nos enseñó también a no poder llorar, pastor. Porque eso era algo que denotaba en el ser humano, en el hombre, debilidad. Yo recuerdo que antes había una frase que decía, los hombres no lloran. Sí, son muy tradicionales Y los hombres no lloran. Y yo recuerdo que a nosotros cuando nos regañaban, los hombres no lloran. Y uno ahí con las lágrimas cayendo y aguantando las lágrimas. ¿Y sabe qué sucedió con eso? Muchos hombres, a través de la sociedad, y también reprimidos e insensibles. Insensible, claro. Surgió una situación con las hijas insensible. ¿Dónde está el papá para dar un consejo? ¿Dónde está el papá para dar un abrazo? ¿Dónde está el papá para acurrucarla en el pecho y decirle, aquí tienes tu papá contigo? Claro. ¿Dónde está papá? Pero ¿qué podemos pedir de una sociedad que el hombre fue enseñado de esa forma y no recibió eso? ¿Cómo el hombre puede cambiar esto? Cuando usted viene a Jesucristo, cuando comienza a manifestarse la vida de Cristo en usted, entonces comienza a surgir cosas en usted que usted no las veía. Yo recuerdo, hubo un momento cuando yo me aparté del Señor que cuando mi mamá me venía a abrazar, eso para mí era bien fuerte. Y llegó un momento que estando en el Evangelio dije, no, es mi mamá, ella me ama. Y comencé a abrazarla y comencé a sentir ese amor. Y una pregunta sencilla, pastor. ¿Cuánto tiempo hace que no miras a tu esposa a los ojos? Varón, escucha. La miras a los ojos y del corazón le dices te amo. ¿Cuánto tiempo hace que no la tomas de la mano, que la hace sentir bella, que la hace sentir que ella tiene valor? Correcto. Decirle qué guapa te ves. Hoy tus ojos brillan más que el sol del día que amaneció. O sea, son palabras simples, sencillas, que producen algo positivo. Sí, cambio. Y que si se da de cuenta el ser humano, el varón, lo que produce es una manifestación de amor también, de unas palabras que van a edificar su vida. Claro. Entonces, sabiendo esto,
se nos ha olvidado la fidelidad. Y fácilmente cuando surge una situación, esto se acabó. Aquí yo arranco, terminó esto aquí. Y el compromiso que hicimos ante Dios. Claro. Y el compromiso que hicimos con esta persona. Sí, porque un hombre que es fiel a Dios es fiel a su esposa, es fiel a su comunidad, es fiel a su trabajo, es fiel A sus hijos, a sus hijos. Y entonces, ese aspecto no podemos pasarlo por alto, la fidelidad. Porque ¿sabe algo? Hay un precio que uno paga, el ser humano paga, cuando usted vive en desobediencia y se aparta de este propósito de Dios, que es simplemente darle el valor que usted merece tener como ser humano, como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Definitivo, definitivo. Otro aspecto importante, son 4 los que vamos a estar tocando hoy, si Dios nos permite. Amén. Nos da tiempo. El valor de la integridad, ¿sabe? Este es importante porque, y van a notar que todos estos valores están unos unidos a otros, Así ¿sabe? Son como unos eslabones. Si lo pueden mirar así como eslabones. Y un hombre íntegro, un hombre con este valor, procura vivir una vida pura, recta. El hombre íntegro se conduce de una manera respetuosa, cumple con sus deberes en su ciudad, con la gente que les rodea, con las personas que como la esposa. Amén. Porque la integridad tiene que ver, ¿sabes? Que cuando yo estuve estudiando la palabra integridad, tiene que ver con pureza. Eso es. La palabra integridad tiene que ver con estar completo. La palabra integridad tiene que ver con el temple. Es como cuando hacen una espada. Tú sabes que la espada tiene que trabajarse de una forma donde sea lo suficientemente dura, pero lo suficientemente flexible. Aleluya. Y eso es lo que Dios, eso es integridad, eso es lo que hace. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo logramos ser íntegros? A través de ser forjados Así es. por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Y la única forma de ser forjado y forjar el hierro es a marronazo limpio. Y con caliente. Y usted lo ha dicho. Pastor, abúndenos sobre eso. Mire, hay un programa que a mí me gusta mucho, que lo veo cuando tengo la oportunidad, y es Desafío sobre Fuego. Y esto enseña, ¿verdad? Un programa que es diseñado para los hombres. Y en ese programa hay un montón de herreros, hay 4 herreros que van a una competencia por $10,000. Y de unas piezas de acero, de diferentes tipos de acero, comienzan a forjar unas armas. Y entonces lo hacen a la antigua, un yunque con el martillo. A veces usan unas maquinarias modernas también. Pero hay una peculiaridad aquí, es que toda pieza tiene que pasar por el fuego. Toda pieza tiene que pasar por el martillo. Eso es así. Y hay una que le llaman, que es eléctrica, y dice el martillo pilón, que es el que azota constantemente, piquiti, 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 y no pierde fuerza. Entonces, cuando nosotros vemos esto, yo me remonto a la estructura de cómo Dios nos forja a nosotros. Claro. Entonces, usted me dirá, pero Dios permite que yo coja golpes en la vida, que la vida me dé golpes, que no, son nuestras decisiones, nuestras decisiones que nosotros tomamos, que no son las correctas. Y entonces, ¿qué sucede? Las consecuencias del pecado que nosotros vamos en busca nos alcanzan y nos comienza a golpear. El pecado nos comienza a golpear. Entonces, ¿qué sucede? Dios aprovecha estos golpes, ¿verdad? Esta situación que está pasando en nuestra vida, porque dice la palabra bien claro, Dios no quiere que ninguno se pierda. No. Dios no quiere que nadie padezca el mal, no. Sino dice que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando usted tiene un arrepentimiento, usted va a ser forjado, va a ser pasado por el fuego. La vida va a seguir golpeándolo. Claro. Las consecuencias van a seguir ahí. Va a ser pasado por el fuego, el martillo va a estar ahí. Claro. Pero déjeme decirle algo. Lo interesante de esto es que cuando el maestro toma dominio sobre ese yunque y ese martillo, óigame, los golpes que va a estar recibiendo van a ir forjando un carácter en su vida. Claro. Y van a ir diseñando una estructura de fuerza que cuando usted esté bajo el fuego más candente, va a llegar el momento en que hay que coger esa espada, esa pieza y meterla en aceite para enfriarla. Y entonces, ¿qué hace cuando la meten en ese aceite? Oye, Ahí está la predicación, ahí está la predicación. cuando meten en ese aceite, ¿qué sucede? Ese aceite del Espíritu, ¿qué hace? Le da fortaleza, le da rigidez, le da fuerza a ese carácter. ¿Y qué sucede? Cuando sacan esa espada,
Después de ahí lo que falta es pulirla, pasarla por la limita para darle filo, Claro. brillito y tomarla Y bien. la Biblia dice que hombre con hombre se sacan filo. Mire, y lo interesante de esto que estoy trayendo es que luego que terminan estas personas, estas almas y las elaboran, son unas almas finas de calidad y con un propósito determinado. Así en la vida de todos nosotros los hombres, nosotros Dios nos ha hecho muchas cosas, muchas promesas, pero el fuego que estemos pasando, la situación que estemos pasando, es carácter, está forjando nuestro carácter. Claro. No lo veas como algo que está viniendo negativo, Dios no me está fortaleciendo, no, Dios te está dando fuerza. Dice la palabra que la prueba de vuestra fe produce, en el caso de pasaje dice paciencia, Eso es pero así. la prueba de vuestra fe produce, siempre está produciendo algo a favor tuyo. En favor tuyo y en beneficio de los tuyos también. O sea, sí. Entonces, el aspecto de esto es que cuando se termina esa pieza, oiga, hay una ganancia. En este programa son $10,000. Pero yo le garantizo a usted que cuando usted se ha forjado, pasado por el fuego, usted va a estar listo para tomar las herramientas en sus manos, para comenzar a manifestar ese valor que Dios ha puesto en su Eso es vida, así, de integridad. que muchas veces es incalculable para el ser humano. Ujú. Sin embargo, cuando usted se mira, usted va a decir, lo que Dios ha hecho conmigo ha sido grande. Claro, claro. Y entonces, hay un valor que cumplir que no se puede pasar por alto, y es la palabra, pastor. O sea, sí. El hombre de palabra. Cuando hablamos del hombre de palabra, que es lo que ahorita tocábamos, antes de ir a la pausa musical, ya nos queda ya poquito tiempo. Pero vamos rapidito. El hombre de palabra, ya eso lo hemos tocado en lo que hemos hablado. El hombre que se compromete y es uno con lo que habla. Así es. Como cuando hacen los votos matrimoniales que usted hablaba Sí. ahorita. Cuando a veces tenemos que decir, comprometernos con el trabajo, con un jefe, porque hemos perdido, esta sociedad ha perdido ese valor de que ahora tenemos que hacer muchos contratos. ¿Por qué? Porque el hombre ha perdido su palabra. Antes, una extensión de mano y eso era suficiente. Porque los hombres creían en el valor de la palabra, de cumplir su palabra. Y eso es un valor. Los hombres de valor son hombres que le cumplen a sus esposas, que le cumplen a sus hijos, que lo que hablan. Por eso Cristo mismo, y como siempre estamos diciendo, Cristo es el modelo. Decía, yo soy uno con mi palabra. Yo y mi palabra somos lo mismo. Y cuando así mismo nosotros tenemos que aprender que lo que nosotros hablamos y que lo que nosotros vivimos sea la palabra de Dios, para así también nosotros poder llevar a esa experiencia de que ser uno con la palabra, uno con Dios y uno en el propósito divino. Pastor. Mire, pastor, algo bien importante aquí es que no se nos debe olvidar a nosotros que si usted se va a los evangelios, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Correcto. Y el verbo no es otra cosa que la acción de la palabra misma. Uh-huh. Entonces, sabiendo esto, que Jesucristo es el verbo de Dios, Uh-huh. el hombre que es hecho y forjado a través del Espíritu y es hecho un hombre de valor, tiene que tener manifestada en su vida lo que es la palabra. Correcto. Tiene que ser un hombre de palabra. No hay otra manera. No hay. Mira, yo le voy a decir algo. Esta historia yo la traigo muy a menudo en los mensajes. Yo recuerdo en Kindle, antes de Kindle, yo había entrado en Kindle en aquel tiempo para los años, no le voy a decir cuántos años porque sacan la edad que tengo. Pero en ese tiempo yo recuerdo que antes de yo entrar a kindergarten, había una maestra, me voy a reservar el apellido, ¿verdad? Y esta maestra de kindergarten, cuando iba a hacer la graduación de kinder, yo sabía un poema, me había aprendido escuchando a mi papá, que estaba en la universidad, un poema que se llamaba Montefrida. Y yo había escuchado ese poema y me lo aprendí de memoria. Uh-huh. Y entonces mi mamá se lo comenta a la profesora y la profesora me dice, yo quiero que tú lo digas en la graduación. Y yo dije que no. Y me dice, si tú lo dices, yo te voy a dar una galletita de Noel. Perdón, ¿verdad? Perdón el anuncio. Y entonces yo era loco con esa galleta. Recuerdo que llegó el día de la graduación y yo vine fielmente, y tengo fotos de eso, y digo el poema completo. ¡Wow! Aplaudieron, todo bien bonito. Termina la graduación, yo pendiente a mi galletita. Se terminó la graduación, la maestra se fue, la profesora se fue y no volví a ver la profesora. Ay. Déjeme decirle algo, toda mi vida he recordado mi galletita Yo te Noel. voy a traer una galletita Noel.
Pero le digo esto, ¿sabe por qué? Claro, claro. En el buen sentido. Sí, sí. Y le voy a decir algo, ¿verdad? Mi esposita así me oye y mi hija me dice, papi, saca esa raíz de amargura. No es raíz de amargura, es un recuerdo. Sí, un recuerdo muy hermoso. ¿Por qué razón? Porque eso a mí me enseñó a mí el valor de la palabra. O sea, sí. Y a mí esa galletita me ha seguido por el resto de mi vida. Un día entré a un lugar aquí en Cagua y vi ese paquete de galletas y le digo, pastor, me lo compré. ¿Y qué le digo con esto? Eso es importante para un niño. Imagínese una persona, un niño, un adolescente, una esposa que espera que usted tenga cumplimiento en esa palabra. Digo esposa porque estamos hablando de hombres de valor. Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que sostener nuestra palabra. Dice la palabra claramente, Jesucristo, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Si usted no tiene y no tiene la viabilidad para poder cumplir esa palabra, sea claro, no. Exactamente. Eso es lo que dice pastor en Santiago 5, dice, porque sobre todo, hermanos míos, no juzguéis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Eso es así. Y ahí está bien claro en Santiago, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Que cuando la gente diga, él habló, él se comprometió, él es comprometido con lo que habla. Eso es así. Y una de las cosas que nos falta por tocar, que es el punto número 4. Correcto. Pastor, el valor de la generosidad. Que ahí es que tenemos que aprender todo siempre, día a día. Pastor, y es un valor que se ejercita y no es hasta, es como un músculo. Eso es así. Si tú no lo ejercitas, se vuelve flácido, es la palabra correcta. Un músculo flácido es un músculo que no tiene la fuerza y el poder para ejercer una acción. Por lo tanto, cuando tú no ejercitas el poder dar las dádivas como Dios que se dio a sí mismo, Dios es un Dios que da y nos enseña ese valor a los hombres, y nosotros como hombres tenemos que aprender a dar. Amén. Y ser hombres dadivosos en la congregación, para la esposa, para los hijos. No es cuando te lo merezca, no. La dádiva es un don de Dios, que nosotros podamos aprender a entregarnos así como Cristo se entregó. Y que podamos ser receptivos, pastor, a la necesidad. Eso es así. Porque no simplemente tenemos un compromiso, obviamente, con nuestro Dios y con nuestra familia, pero también nuestra sociedad tiene necesidad de Dios. Y hay un compromiso que no podemos olvidar, y es de poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Eso es correcto. Y por tal razón, pastor, nosotros a través de este programa Venga a tu Reino, si usted se da de cuenta, el pastor es quien lidera este programa. Sin embargo, me invitó a mí para ser parte de este programa, para poder que nosotros expresarle a usted lo que es la buena dádiva de Dios. Claro. Ese don perfecto, ese regalo que Dios nos dio a través de Jesucristo. Y cuando nosotros aprendemos a dar, nosotros siempre vamos a estar, y no estamos hablando simplemente de cosas económicas y cosas materiales. A veces esta palabra que estamos dedicando, que tomamos tiempo para estudiarla, para orar, para pensar en ti, estamos dándote de lo que hemos recibido de parte del Señor, de las experiencias, de aquello que Dios ha hecho en nuestro corazón y en nuestra vida. Y es lo que Dios quiere que aprendamos. Cuando nosotros encontramos el valor de dar, nosotros vamos a ser gente feliz. Así Porque es. sabes que el premio del hombre dadivoso es el gozo. Porque no hay nada, yo no he visto hombre que dé y no se sienta satisfecho, no se sienta contento. El ver a los hijos cuando uno les da un abrazo, cuando uno les da una expresión de amor, un consejo, para que vean que no estamos hablando simplemente de lo económico, pero sí también cuando le regalamos un regalito a la esposa, no tiene que ser el día de San Valentín, de esas fechas, cosas que, los días que, ni Navidad, no, vamos a tomar un tiempo y decirle, toma este detalle, porque ¿qué pasó? ¿Por qué es esto? Porque te amo. Qué bendición es el poder, qué bendición es el poder dar. Y así mismo Dios se ha dado. Dice la palabra y establece que Él dio a su Hijo unigénito para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, para que tú y yo pudiéramos ser libres de la condenación. Si no entendemos este valor,
que Dios tiene y nosotros lo emulamos, nosotros Así vamos es. a poder vivir una vida extraordinaria. Y hay un detalle también, pastor, que no quiero pasar por alto. El hecho de que muchas veces decimos, pero es que yo no tengo los medios para dar un regalo. Yo no tengo los medios para poder hacer algo bien bonito como yo quisiera. Pero tienes quizás tus labios para decir un te amo. Claro. Tienes tus brazos para poder dar un abrazo. O sea, tienes tu corazón. Y le voy a decir algo. El hecho de uno aprender. Una de las cosas más difíciles de ser humano es desaprender. Sí. Pero cuando usted comienza a educarse a sí mismo, a decir, no, yo voy a decirle te amo porque le amo. Claro. Yo voy a abrazarlo porque lo amo. Ser intencionales, mi palabra Claro que favorita. sí. Eso es algo que se produce. El amor es una decisión. Porque cuando nosotros nos llegó el momento de enamorarnos, decidimos con esa persona que yo quiero estar el resto de mi vida. Pues de esa forma nosotros tenemos que seguir siendo y decidir ser los hombres de valores que Dios quiere que nosotros seamos. Antes de finalizar, quiero darle un saludo a mi esposa amada. Claro que sí, te amo, mi reina, a mis hijos, ¿verdad? Y a la casa Somos Linaje, en la cual nos honramos pastorear. Así que, pastor, En ha sido un Fajardo, privilegio. en En Fajardo, Puerto Rico. Todas las personas que estén por Fajardo, que quieran visitar la iglesia, pastor, usted diga ahí lo propio, los anuncios de la iglesia, diga el teléfono. Sí, estamos allí en la organización Fajardo Gardens, en la calle Cedro. Así que usted, pues, acompáñanos allí y estaremos allí disfrutando el hecho de que usted pueda llegar y compartir con nosotros. Yo sé que usted no quiere que este programa se acabe, pero ya es tiempo de terminar. Así que comprometemos al pastor para que esto tenga una continuación. Amén. Y podamos seguir hablando principios de hombres de valor. Yo creo que este es el comienzo también de varios programas que vamos a llevarle a los hombres de valores. Hombres de valor, yo creo que es necesario que volvamos a retomar eso. Así que queremos orar por ti. Tú que nos estás pidiendo petición por salud, por una vida nueva, por restauración, inclina tu rostro. Y queremos que el pastor Jorge Ramos nos dé esa bendición y nos despida. Amén. Oramos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te honramos, Padre, y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Padre amado, por la dádiva que nos diste de Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, te presentamos cada amigo, cada hermano que ha llamado con fe, creyendo, Padre eterno. Algunos por restauración, por sanidad, Señor. Otros para que tú, Dios mío, obres alguna situación en específico. Te pedimos que tú manifiestes tu poder como sabes hacerlo. Y sobre todas las cosas, Padre amado, te pido que esta red de audiencia, o de estos varones, Padre amado, que han escuchado esta palabra, hayan sido edificados, Padre amado, y ha producido en ellos, Dios mío, oh Dios mío, algo, Padre amado, para ellos poder, Dios mío, ejercer, oh Dios mío, el ser un varón, un hombre de valor. Te pido que seas con ellos, que seas con nosotros, Padre, y en tus manos, Padre, depositamos, Padre, este programa, los pastores, Padre amado, y cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Recuerda que el lunes que viene tenemos un programa más de Venga a tu Reino. Invita a un amigo a que puedan escuchar. Pueden vernos a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Y ahí pueden ver los programas que hemos estado descargando. Que el Señor te continúe bendiciendo. Les bendecimos.